La participación de Cataluña en la muestra iberoamericana tuvo un trato muy especial por parte del Comité Sevillano, que le dispensó toda clase de cuidados a fin de que dicha región erigiera su pabellón representativo. Para ello, en 1928, se envió a Barcelona a Pedro Caravaca, vocal de dicho comité, para que negociara con las autoridades catalanas todo lo relacionado con esta participación. A pesar de la reticencia inicial, se consiguió que la Diputación Provincial de Barcelona concurriera con la construcción de un pabellón, que de alguna manera representara a Cataluña, añadiéndole más adelante también a las Islas Baleares, siendo este archipiélago la única región española que no tuvo representación propia en el certamen. Pudiera ser que esta circunstancia obligara a que la Diputación barcelonesa concurriera con este edificio, para acallar la mala conciencia, ya que ésta se había encargado de disuadir al resto de diputaciones catalanas, y a la de Mallorca, para que no participaran en Sevilla. Si bien se había conseguido el compromiso por parte de dicha diputación, de concurrir a la iberoamericana, esta venía marcada más por imposiciones políticas, que por deseo expreso de ella en participar, más aún cuando el resto de provincias catalanas estarían ausentes. Para la construcción del edificio representativo, el Comité Sevillano le asigna una parcela de 400 metros cuadrados, situada, como casi todos los pabellones regionales, en el sector sur, en la zona de la Plaza de los Conquistadores, junto al pabellón de Castilla la Nueva, y las galerías comerciales, dando trasera a la también fachada posterior del pabellón de las Diputaciones Vascas. El arquitecto y diputado provincial Enrique Sagnier y Villavecchia, marqués de Sagnier, fue el encargado de realizar el proyecto. Su autor fue posiblemente el arquitecto con mayor número de actuaciones en la ciudad condal, con cerca de 300 construcciones. Entre sus innumerables obras se encuentran el Palacio de las Diputaciones Españolas, para la Exposición Barcelonesa, y el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón en la montaña del Tibidabo. Su estilo era ecléctico, con una cierta tendencia clasicista, siendo su fuente de inspiración la arquitectura medieval, sobre todo románica y gótica. Fue arquitecto diocesano de Barcelona, del Monasterio de Montserrat, y de la Catedral de Barcelona, por lo que en 1923, el Papa Pío XI le concedió el título pontificio de Marqués de Sagnier, y posteriormente, el título de Camarero Secreto de su Santidad. El pabellón, consistente en una masía catalana o casa típica de pallés, era de planta cuadrada, y tenía una superficie de 205 metros cuadrados, con un presupuesto que no podía sobrepasar las 65.000 pesetas, pero que calculamos que posiblemente llegó a las 90.000 pesetas, aunque en algunos documentos aparece que el importe de su construcción alcanzó las 150.000 pesetas. La estructura del edificio se dividía en 5 crujías, y se componía solo de planta baja, siendo la alta y el desván simuladas. En las crujías centrales, las cubiertas eran a 2 vertientes, de tejas árabes, y en las crujías laterales, sobre vigas colocadas siguiendo esta inclinación. A fin de acelerar el proceso constructivo, el Comité Sevillano abrió un concurso restringido entre constructores locales, pero la Diputación barcelonesa no confiaba en ellos, por lo que le encargó la obra al constructor de dicha diputación, Luis Baxeras, alegando ser conocedor de edificaciones de este tipo. El proyecto del arquitecto barcelonés Enrique Sagnier era el diseño de una masía catalana,
con unos aditamentos neogóticos en las embocaduras de los vanos, y galerías abiertas de arcos de medio punto en las fachadas laterales. La decoración exterior de los antepechos, montantes, dinteles, arcos y adornos de los huecos, se realizaron con piedra artificial, siendo confeccionadas en Cataluña, a punto de ser colocados en ellos. En el interior, las paredes se enlucieron con yeso imitando sillares, y el techo de la planta baja se cubrió con vigas de madera cuadradas de forma aparente, pues el piso alto y el desván, en principio eran simulados, constando el pabellón de solo una planta. Pero al final, este se acondicionó para ser utilizado, aumentando así el coste de la construcción del edificio. Este se asemeja bastante al pabellón del aceite de oliva de España, que se instaló en la Exposición de Barcelona, ya que en ambos casos, se reproduce una masía catalana con aditamentos pétreos en los vanos, aunque la composición de las cubiertas y las galerías abiertas son distinta. En el interior del edificio, se reprodujo una casa payesa. En el vestíbulo se instaló una colección de fotografías con vistas del Templo de la Sagrada Familia, en construcción, y numerosas vistas de la ciudad. En el salón de la derecha, con entrada independiente desde el exterior, estaba dedicado al turismo y propaganda, con fotografías, carteles e información de la Exposición Internacional de Barcelona y de lugares turísticos de aquella región catalana. Para decorar esta y otras salas, fue encargado mobiliario de época, y para atender el servicio del pabellón, se designaron a 3 señoritas ataviadas con el traje regional, además de mozos de escuadra y empleados de la Diputación. En el pabellón se expusieron entre diversos objetos, maquetas y escenografías, con vistas de Barcelona, realizadas por Salvador Alarma. Se mostraban 8 vistas, entre ellas el claustro románico de San Pablo, el de la Catedral y del Real Politécnico Hispanoamericano. A través de fomento del turismo de Palma de Mallorca, en el pabellón, también se mostraron algunos objetos típicos de Baleares, además de carteles y diversos folletos de propaganda de Mallorca, así como proyecciones de películas propagandísticas de estas islas. Debido a los retrasos en la ejecución del proyectado edificio, el día de la apertura del certamen, las obras no habían terminado, inaugurándose el pabellón el 25 de octubre de 1929, por sus majestades los reyes, acompañados por el general Primo de Rivera y el director de la exposición, Cruz Conde. Con la dimisión de Primo de Rivera, como presidente del Consejo de Ministros, en enero de 1930, se produce el nombramiento del general Berenguer, como presidente de gobierno, y del exministro Carlos Cañal, como comisario regio, el cual, deseoso de dar un impulso más popular a la exposición, solicitó a todos los organismos públicos que tenían presencia en el certamen, mantuvieran abiertos sus pabellones, y realizaran algún festejo que contribuyera al mayor esplendor de este. Para tal fin, la Diputación de la ciudad condal acordó participar en dicha fiesta, con la concurrencia del Orfeón Catalán. Esta agrupación musical, compuesta por 350 vocalistas, estaba dirigida por Luis Millet, y era acompañada por el grupo de la cobla de sardanas llamada Barcelona, compuesta de 11 músicos. El Orfeón y la cobla ofrecieron los días 5 y 7 de mayo de 1930, 2 conciertos en el por aquel entonces Teatro de la Exposición, actual Lope de Vega, donde se interpretaron canciones populares catalanas. El público asistente vibró con aquel acto, en el que se quiso hermanar a la región catalana con el pueblo andaluz, correspondiendo este con entusiastas ovaciones. Además de estos conciertos, también tuvieron lugar otros de carácter popular, como los celebrados en la Plaza de San Fernando, por la cobla, en la que se bailaron sardanas, rodeados de un numeroso público. Y el del Orfeón, en la Plaza de San Francisco, con notable éxito, llegaron a congregar a miles de personas, que se apiñaban hasta en las calles adyacentes. Durante su estancia en la ciudad, los miembros de estas agrupaciones se alojaron en los chalets de la ciudad jardín, recién construidos para la exposición.
Visitaron la parroquia de San Gil, donde cantaron y depositaron flores ante la Esperanza Macarena. Y en honor a los orfeonistas y cobla, se organizó una excursión al Cortijo de Quintillo, donde se celebró una fiesta campera, visitaron el cortijo, y la capilla de la Virgen del Carmen, siéndoles ofrecida una comida, y se bailaron sardanas. Y en la placita del cortijo, se corrieron 8 becerras, lanzándose al ruedo algunos orfeonistas. En agradecimiento, el Comité de la Exposición y la Casa de Cataluña, celebraron un acto en el casino de la exposición, donde le fueron entregadas unas copas y placa de plata conmemorativa a ambas agrupaciones, como recuerdo por sus actuaciones. En un informe realizado por la Oficina Técnica de la Exposición, días antes de la clausura de esta, el pabellón de Barcelona, junto a los también regionales de Murcia, Navarra, Castilla la Nueva y Vascongadas, podían quedar como permanente, a pesar de su provisionalidad, por su forma de construcción. El único, y gran inconveniente que tenían todos ellos, era que se encontraban situados en terrenos de los hermanos Camino, que habían sido arrendados mientras durara la exposición. Una vez clausurada la muestra, el edificio no fue derribado inmediatamente, siendo cedido al Ayuntamiento de Sevilla por el Consell de la Generalitat, en enero de 1932. Por la comisión liquidadora de la exposición, hubo un intento de demolición, con aprovechamiento de los materiales, que no se llevó a cabo, estando ocupado el edificio como vivienda. En 1939, es solicitado por el Ministerio del Aire, para instalar el Instituto de Medicina Aeronáutica, junto al vecino pabellón vasco, instalándose en él algunas salas de hospitalización y servicios generales. Durante 30 años, tuvieron su sede tanto en el pabellón de las Diputaciones Vascas, como en el contiguo de Barcelona, el citado Instituto y el Hospital de Aviación, hasta que en 1968 se decidió el traslado del Instituto de Medicina Aeronáutica a la Policlínica de Tablada, suprimiéndose el hospital. Posteriormente, fue cedido a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, convirtiéndose en el Centro Regional de Oncología, Duque del Infantado. Tras diversas obras de adaptación, en 1976 el pabellón de la Diputación de Barcelona fue derribado.